Hoy la Cámara de Senadores aceptó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Lo que por un momento parecía que sería una dificultad o un bloqueo a esta renuncia, al final terminó siendo un paso sencillo. Ahora solamente falta que se elija a la sustituta del ministro Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Y digo sustituta porque la terna está conformada por 3 mujeres que son muy cercanas o muy allegadas a López Obrador, por lo que eso también se podría considerar como un verdadero obstáculo. De hecho, se piensa que podría ser completamente desechada esta terna y constitucionalmente puede hacerse si no se juntan los votos de la mayoría calificada. Las 2/3 partes tienen que votar a favor, y si no es posible esto, entonces tendría que desecharse esta terna y el presidente tendría que mandar otra terna. Pero hay que tomar en cuenta cómo es que todo este diseño de poder, de las cúpulas del poder, de las esferas del poder, sigue siendo una ficción, sigue siendo una situación en la que solamente se juega la democracia, porque si el presidente llegase a solicitar o a mandar, mejor dicho, una nueva terna a la Cámara de Senadores, y si esta es rechazada por segunda ocasión, entonces el presidente de la República tiene el poder de poder elegir a la sustituta del ministro Saldívar de esta segunda terna. El que él elija, el que él decida con su propio dedo que sustituya al ministro Saldívar, será la que quede como la sustituta, ¿no? Como la nueva ministra. Entonces, eso es una de las situaciones que uno llega a considerar como absurdas e incoherentes en este México mágico musical. ¿Para qué tanto show? ¿Para qué tanta faramaya si al final el presidente podría tomar la decisión sin tomar en cuenta la decisión de los senadores? Solo este juego absurdo de la democracia para aparentar que somos un estado democrático hace que ocurran estas situaciones en México. El Senado aprobó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión del pleno de este 15 de noviembre. La separación de Saldívar de la Corte fue aprobada con los 63 votos de Morena y aliados. La oposición rechazó el dictamen con 43 votos. Josefina Vázquez Mota, senadora ex candidata presidencial, afirmó que el ahora exministro se va de la Corte con el sello de la traición. Saldrá por la puerta de la traición. Se va como un traidor al Poder Judicial, al juramento de hacer cumplir la Constitución, y como un traidor al país, porque ocupando un puesto de tal relevancia traiciona no solamente sus principios, sino a México, dijo. El senador Gustavo Madero aseguró que la dimisión de Saldívar es parte del plan macabro del presidente Cotonjet para imponer a una lacaya en la Suprema Corte para los próximos 15 años. Votaremos en contra de la terna que manda el presidente, pero se regresa la terna y manda otra terna y se rechaza. ¿Y qué sucede? El presidente impondrá a la ministra que él decida, adelantó. El martes, la Comisión de Justicia, presidida por la exministra Olga Sánchez Cordero, avaló la separación de Saldívar de la Corte. El dictamen fue aprobado con 12 votos a favor y 7 en contra, que provinieron de la oposición integrada por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. El senador Germán Martínez propuso llamar a comparecer al ministro Saldívar para que explique las razones de su dimisión. Sin embargo, la propuesta fue votada en contra por los legisladores de Morena. Los senadores de la oposición también argumentaron que no existía una causa grave para la renuncia de Saldívar, tal como lo establece el artículo 98 de la Constitución. Al ministro le quedaba más de un año en el cargo. Sánchez Cordero argumentó que no se puede obligar a nadie a que permanezca en un cargo público en contra de su voluntad, ya que al hacerlo, se generaría un ambiente en el que se afectarían seriamente los principios que rigen al servicio público, especialmente en su ámbito jurisdiccional. El 7 de noviembre, Arturo Saldívar anunció su renuncia como ministro de la Suprema Corte. A través de sus redes sociales presentó la carta dirigida al presidente Cotonjet. Mi ciclo en la Corte ha terminado. Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron
el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. El ministro informó después que tuvo una reunión con Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena. Me reuní con Arturo Saldívar. Acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país, publicó la ex jefa de gobierno en su cuenta de X. Un día después, Saldívar confirmó que se unía al equipo de Sheinbaum, aunque aclaró que no busca un cargo público en el probable gabinete de la ex jefa de gobierno. No estoy dejando la corte para asumir un cargo público. Voy a sumarme a un proyecto político-social en el que creo, para consolidar la transformación del país, para apoyar a un proyecto que tenga como una mira principal a quienes menos tienen y más lo necesitan, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leiva. ¿Quién va a sustituir a el ex ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte? Hay que recordar que en una conferencia mañanera, principalmente, o mejor dicho, específicamente en la del 8 de noviembre, le habían preguntado al presidente que si él ya tenía una terna, y él comentó que ya tenía una terna, e incluso le dijo a Luisa María Alcalde que la presentara, porque pues ella había sido una de las encargadas en trabajar en el diseño de esta terna, a lo que la secretaria de Gobernación dijo que no podía dar nombres porque todavía no había sido ratificada la renuncia del ministro Saldívar a la Suprema Corte de Justicia por parte de la Cámara de Senadores. Hay que recordar entonces esto cuando el presidente Cotton Head tenía que proponer esta terna y se le preguntó si ya la tenía. El mandatario había adelantado que propondría solamente aspirantes mujeres para reemplazar a Saldívar porque ellas son más honestas y trabajadoras. También mencionó, a ver si tengo suerte, y le atino porque he propuesto 4 y 2 salieron conservas, dijo en su mañanera del 8 de noviembre. Las 3 candidatas serán entrevistadas por la Comisión de Justicia del Senado y sus nominaciones serán sometidas a voto en el Pleno. Para que una de las aspirantes sea elegida como ministra de la Suprema Corte, debe obtener el voto de las 2/3 partes de los senadores. Ahora que la Cámara de Senadores ya admitiera la renuncia del ministro Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia, las opciones del presidente Cotton Head para suplirlo ya salieron a la luz. A través de un documento firmado por la mesa directiva de la Cámara Alta, se confirmó la tarde de este miércoles 15 de noviembre la terna de aspirantes del presidente Cotton Head para tomar el cargo que va a dejar Saldívar. La terna presentada por el presidente Cotton Head está integrada por 3 mujeres. Una de ellas llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Norma Piña, quien ha sido señalada como rival de los partidarios de la Cuarta Transformación. El Senado se encargará de definir quién será la futura ministra que tome parte en las decisiones de la Suprema Corte. La terna del presidente Cotton Head está conformada por 3 opciones. La primera es Berta María Alcalde Luján, quien a inicios de años estuvo en el proceso para ser consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, pero se quedó en el sorteo, y es hermana de la secretaria de Gobernación. Lenia Bastres Guadarrama, exdiputada del PRD de 1997 al 2000, y es una de las primeras militantes del partido ahora opositor. Actualmente se desempeña como consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Ella es hermana de el ahora titular de la Ciudad de México. María Estela Ríos González, con más de 50 años de experiencia como abogada, es una de las funcionarias más fieles a López Obrador, o Cotton Head para nosotros los compas. Ha trabajado como procuradora de defensa del trabajo en la capital del país, además de que fue consejera jurídica y de asuntos legales cuando el actual mandatario nacional era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Luego de que el presidente Cotton Head mandó al Senado la terna de funcionarias que aspiran a llegar a la Suprema Corte, comenzará una serie de audiencias con la Comisión de Justicia del Senado, mismas en las que las candidatas expondrán su caso para ser electas. Una vez terminadas las audiencias, continuarán las votaciones en el Congreso, y la ganadora del cargo de ministra deberá obtener 2/3 partes de los votos de los senadores. Los senadores tendrán hasta 30 días para votar a la ganadora, y en el caso de que ninguna logre los votos necesarios, el presidente Cotton Head podrá elegir directamente a la nueva ministra de la Suprema Corte.